Yo creo que aquí es importante mencionar dos cosas rápidamente. Primero, que es cierto que hay una recuperación en los empleos en estos momentos en Estados Unidos, sobre todo en el mes de agosto hubo una recuperación importante, pero los empleos permanentes han venido perdiendo terreno. O sea, lo que ganan son los empleos temporales, lo que más se generan son empleos temporales, pero los empleos permanentes no. Y esto ha motivado, por último, a que uno de los aspectos claves a tener en cuenta la recuperación de Estados Unidos es que es una recuperación con una desigualdad enorme. El 25% más rico de la sociedad estadounidense prácticamente ya recuperó todas las pérdidas generadas por la emergencia sanitaria, por la pandemia, pero los sectores más pobres de la sociedad estadounidense todavía están en una crisis bastante profunda. Pues mira, yo creo que estamos ante dos candidatos que generan incertidumbre, diverso tipo de incertidumbre, pero la incertidumbre está presente hoy en las elecciones de Estados Unidos. Por el lado de Trump, no hay un candidato más impredecible que Donald Trump. Es un candidato volátil, es un candidato que da giros en función de sus intereses personales, es un candidato con gran emotividad en la toma de decisión de política pública, y no estamos hablando de un candidato, estamos hablando de un presidente. Hablar en estos términos y con estos adjetivos de un presidente ya es preocupante, porque un presidente tras 4 años de mandato debería darnos confianza, certidumbre, así sea para un lado o para el otro, el que nos guste o el que no nos guste, pero que haya cierto grado de predictibilidad. Pero estamos hablando de un presidente que pensamos que es candidato y no presidente precisamente porque reúne unas condiciones de impredictibilidad grandes. De manera que la incertidumbre es muy fuerte por el lado de Trump y yo creo que la volatilidad, si se asocia a él, tiene grandes razones para hacerlo. Pero por otro lado, el candidato demócrata es un candidato sobre el cual hay una gran confianza electoral y por eso las encuestas lo favorecen, pero porque yo creo que el electorado en él ve cumplido, primero, un sueño del giro que quiere dar una sociedad que ha llegado a unas reflexiones importantes tras estos años con Trump. Segundo, muchos no votan por la visión de Biden, por la visión demócrata, sino votan contra Trump. Y creo que eso particularmente se da en un ala demócrata e incluso en un ala republicana. Pero por otro lado, yo creo que es importante considerar que Biden representa una nostalgia, representa la nostalgia demócrata de Barack Obama, representa el sueño incumplido de quienes pensaron que el tiempo no le alcanzó a Obama para su visión, que muchos dentro y fuera de Estados Unidos apoyaron. Sin embargo, se cierne un manto de sombra sobre su liderazgo. Hay unos factores que también le generan incertidumbre a él. Por un lado, fue un líder bajo la sombra, no fue un líder con voz propia. Segundo, está en un momento de vida en el que aparece a ver algunas señales en las que hay factura por la longevidad. Entonces, también hay preocupaciones por 8 años con este presidente, también hay cierto tipo de incertidumbre. Es absolutamente relevante, tanto así que si nosotros hacemos un análisis de lo que han sido las campañas de ambos candidatos, los dos se enfocaron mucho en esta minoría particularmente. Trump gastó muchísimo dinero en generar mensajes que salían de los Estados Unidos, que iban dirigidos a población que no era su electora directa, pero que buscaba influenciar a los latinos en Estados Unidos. Mensajes que iban señalando directamente a personajes de la vida latinoamericana como Nicolás Maduro o Gustavo Petro, pues ¿qué incidencia podrían tener en el comportamiento electoral dentro de los Estados Unidos? Pues bien, lo que buscaba realmente era que desde acá, los que estamos viendo las realidades latinoamericanas, les dijéramos a los que están allá y que pueden votar que Biden es un reflejo de ese socialismo que se expande por América Latina. ¿Qué tanto le funcionó el discurso? No estoy seguro, porque de todas formas, si bien en el 2016 fue una sorpresa el voto latino a favor de Trump, sobre todo en los herederos de Cuba, o sea, aquellos inmigrantes cubanos de segunda y tercera generación que de todas formas ven en él esa férrea oposición a lo que representa el gobierno de los Castro y bueno, sus descendientes dentro de la isla.
yo no sé hasta qué punto en estas elecciones eso se va a expandir, dados los golpes que le ha dado a los hispanos dentro de los Estados Unidos. De manera que yo veo también hay una oportunidad en el mundo económico. Y por el lado nuestro, si ya somos un poco más egoístas y pensamos solamente en nosotros, pues creo que Colombia tendrá un camino por recorrer con los demócratas. Yo creo que en términos generales, más en el mediano y en el largo plazo, es una oportunidad, es una buena noticia, pero en el corto plazo Colombia está desafiada. Recordemos que este gobierno, el gobierno actual del presidente Duque, ha generado una alineación, casi un acto de lealtad y de fidelidad muy fuerte y muy visible con el gobierno de Trump. No solamente el gobierno de Duque, sino también el Centro Democrático, el partido de gobierno, han realizado expresiones contundentes, visibles sobre su deseo de alinearse con el gobierno de Trump, del continuismo de Trump. Incluso hay una alineación de discurso entre Trump con el castrochavismo y el partido de gobierno con el socialismo, ahora llamado socialismo, pero también llamado hasta hace poco castrochavismo localmente, ¿no? De manera que a Colombia le corresponde rehacer esa relación, a Colombia le corresponde restablecer, si ganan los demócratas, esa relación, replantearla. Además del discurso coincidente en torno al castrochavismo, recuerden que las políticas antidrogas, por ejemplo, con la expresión del glifosato, venían prosperando en Colombia también con el apoyo del gobierno de Trump, lo cual podría dar un giro en el gobierno demócrata. Yo creo que por lo menos a lo que nos vamos a exponer es a una revisión de esa política de expresión con glifosato. De manera que tenemos unos frentes de acción importantes abiertos. Y para cerrar el acuerdo de paz, el acuerdo de paz que para los demócratas es muy importante que se cumpla, es muy importante que esa promesa se concrete. Para el gobierno de Trump, recuerden que no necesariamente era un crítico de ese acuerdo de paz y no estaba cómodo con las promesas allí establecidas. De manera que en el largo plazo para Colombia yo creo que es una buena noticia, en el corto plazo es un desafío y en el corto y en el mediano plazo para el mundo es una gran noticia. No, yo no creo que vaya a pasar nada diferente a lo que está. Yo soy mucho menos optimista que Miguel Ángel en ese aspecto. Es que insisto en eso, es que la política exterior de Estados Unidos es bilateral. Las invasiones, las guerras y los saqueos que ha promovido Estados Unidos por todo el planeta son políticas que han apoyado el Partido Demócrata y el Partido Republicano. No hay ninguna guerra en la que haya estado Estados Unidos que no haya tenido el apoyo del Partido Demócrata. Así que pensar que con el Partido Demócrata va a llegar como una especie de oleada de paz. De hecho, si uno mirara cuántos misiles lanzó Obama y cuántos misiles ha lanzado Trump en el mundo, pues yo creo que allí habría una diferencia que podría cuantificarse. En el caso de América Latina no hay una política multilateral de Estados Unidos hacia América Latina, hay una política de imposición. Fue el Partido Demócrata el que impuso el Plan Colombia, el Partido Demócrata ha defendido la lucha contra las drogas, fue el Partido Demócrata el que aprobó el TLC de Estados Unidos con Colombia. Así que pues pensar que con los demócratas va a llegar como una especie de mundo en el que todos nos vamos a poder abrazar y vamos a poder negociar con ellos y ellos nos van a escuchar y van a escuchar nuestras necesidades, yo no lo creo. No lo veo de esa forma y creo que en ese sentido que con Biden vamos a perder también. Con Trump pues no hemos ganado nada, pero con Biden tampoco vamos a ganar. Y si uno quiere saber qué va a hacer Biden en la política exterior de Estados Unidos, pues hay que ver qué hizo Obama y cuáles fueron los acercamientos que hizo Obama, más allá pues digamos de discursos, la política hacia América Latina, política de imposición de los negocios de Estados Unidos hacia América Latina. Bueno, hay un tema que a mí siempre me ha sonado en la cabeza. En los Estados Unidos gobierna la Casa Blanca, no el inquilino de la Casa Blanca. Y en ese sentido, existen unas políticas de Estado que no van a cambiar sin importar de dónde venga el inquilino. En esa medida, nosotros no vamos a ver diferencias mayúsculas en lo que representa las relaciones políticas y económicas con los Estados Unidos. Ahora, ventajas. Quizás ha sido una política más reiterada por parte de los demócratas, el asistencialismo hacia los países de lo que ellos denominan su patio trasero, América Latina. Y en esa medida, para lo que se viene, podría ser beneficioso, ¿sí? Pero volvemos entonces a un espacio de
dependencia, de codependencia, si se podría pensar en ello. Ganancias mayúsculas, ninguna. La política de los Estados Unidos está clara, la política está marcada, está trazada y va a continuar de esa manera. De pronto nos salvemos, por ejemplo, de la desertificación. Un particular postulado de Donald Trump en contra de Colombia por la proliferación de cultivos ilícitos. Pero no nos vamos a salvar de continuar con los compromisos adquiridos en lucha contra las drogas y el narcotráfico. Seguimos más o menos en las mismas. Sin embargo, habría que ver cuál va a ser la postura inicial respecto del gobierno Biden, del gobierno demócrata, respecto de un gobierno que se declaró abiertamente auspiciador de la campaña, o por lo menos que brindó todos sus apoyos de la campaña Trump, ¿sí? A veces la política, y sobre todo la política americana, puede ser un poco retaliativa, y en esas retaliaciones pues se pueden ver algunas reducciones de inversión, de gasto, de participación, de auxilios, etcétera, pero no creo que hayan graves resultados, graves consecuencias para Colombia en particular y para América Latina en general. Seguramente lo que se vendrá en los próximos 4 años, sin importar cuál sea el vencedor, es una política de consolidación de la región respecto de un mercado circular alrededor de los Estados Unidos. Estados Unidos necesita fortalecer la región para enfrentar a una macro región como es Asia, que le está sacando los dientes y le está mostrando con todo su tesón que no necesita de los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos sí está viendo afectados sus procesos económicos y su crecimiento por esa, entre comillas, sacada de colmillos de China y de Rusia.